preparar el enlace con el buen Rafa Herrera a las afueras del Palacio Nacional, nuestro corresponsal en la mañanera. Pero antes, aquí le va, en medio de la controversia por los escoltas que le aprobó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón, luego de recibir una carta solicitándole precisamente protección el expresidente al presidente en funciones. En medio de la controversia por la respuesta con escoltas al expresidente Vicente Fox luego de un tuit, déjeme leerle lo que publican los amigos de sinembargo.mx. Firma la nota Efrén Flores. Esto sí es encabronante. Esto sí molesta, sí lastima. El Estado Mayor Presidencial, que precisamente desapareció el presidente Andrés Manuel López Obrador, gastó en 11 años 8,700 millones de pesos. Escuche bien, 8,700 millones de pesos para cuidar a una élite mientras el horror crecía. Entre los sexenios de Vicente Fox Quesada, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, el Estado mexicano mantuvo a extitulares del Ejecutivo Federal, o sea, expresidentes, con pensiones vitalicias, seguros y aguinaldos, además de protegerlos con elementos de las Fuerzas Armadas y una plantilla de empleados a su disposición. Mientras la élite política estaba segura, la nación, México, sufrió un repunte de violencia que arrancó miles de vidas, que provocó más de 40,000 desapariciones forzadas y que perjudica en la actualidad a la mayor parte de la población. El Estado Mayor Presidencial, ya desaparecido en este sexenio, en este gobierno, garantizó la seguridad de la élite política de México durante los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, mientras el Estado fue incapaz de contener la violencia y la ola de delitos del fuero común. Entre 2008 y 2018, el EMP, el Estado Mayor Presidencial, recibió 795 millones de pesos anuales en promedio para garantizar la seguridad de presidentes y expresidentes de la República, de sus respectivas familias, además de mandatarios y altos funcionarios nacionales y extranjeros protegidos por órdenes del Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del reglamento del Estado Mayor Presidencial. El órgano técnico militar, que costó 8,700 millones de pesos en 11 años, despidió en noviembre del año pasado al expresidente Enrique Peña Nieto con 21 disparos de salva de cañón. Una semana más tarde, se despidió de sus labores el Estado Mayor Presidencial. El presidente Andrés Manuel López Obrador prescindió de sus servicios a partir del día 3 de diciembre de 2018 como parte de sus promesas de campaña política. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador en septiembre del año pasado. Tomé esa decisión porque no necesitamos 8,000 elementos para cuidar la seguridad del presidente de la República. Voy a tener 20 ayudantes y me va a cuidar el pueblo de México. Con el Estado Mayor fuera del juego, los expresidentes como Fox, Calderón y Peña también se quedaron sin escoltas. Aquí es donde entra la controversia, luego de que el presidente le asignara 8 elementos militares al expresidente Vicente Fox y que admitiera que también ya tenía Felipe Calderón escoltas. Entre 2017 y 2018, el Estado Mayor Presidencial el Estado de Guanajuato tuvo el mayor deterioro en materia de seguridad, con un alza de 127% de su tasa de homicidios, según datos del Índice de Paz en México. Esto en un país en que 93 millones de mexicanos viven en condiciones de violencia y donde la delincuencia organizada ha ido en aumento al menos desde 2006, con 11.6% más en 2017-2018, de acuerdo con cifras del Instituto para la Economía y la Paz. La crisis de violencia que azota el territorio nacional se debe a la debilidad de las instituciones de seguridad y de justicia, pero sobre todo a la incapacidad del Estado mexicano para pacificar al país, explicó ayer el director del IEP, Carlos Juárez, durante la presentación del IPM 2019. O sea, desde que se desató la guerra contra el narcotráfico, poco antes con Fox, los políticos, la élite, bien cuidadita. Nos costaron a los mexicanos cuidar a presidentes y expresidentes, sus familias, y a todos los que pedía el presidente que se cuidara. Nos costó a los mexicanos 8,700 millones de pesos mínimo. Mientras
el país, Toño, se desangraba. Mientras las cosas se iban a la chingada en Tamaulipas, mientras se hacía un desmadre en Sinaloa, mientras en Guerrero tenían que salir corriendo desplazados muchos de la montaña, mientras en Michoacán tenía que salir las autodefensas comandadas por el doctor Mireles. Y así me puedo ir en una pinche larga. En Veracruz, los descabezados, los desmembrados. O sea, ¿cómo? 8,700 millones de pesos para cuidar a estos hijos de la chingada, mientras el mexicano de a pie, que puso el dinero con sus impuestos, el dinero de los mexicanos lo aportaron todos, ese mexicano andaba aguantando los secuestros, las extorsiones, los balazos. Oye, cabrón, ¿cómo no molestarse? ¿Cómo no indignarse? ¿Y cómo no mentarles la madre a estos cabrones? Y la realidad aquí es esta, Vicente. Tenemos a un Felipe Calderón que abre las puertas del infierno. Pues, ¿qué más le daba? ¿Qué más le daba si de todos modos él, su familia, sus amigos políticos, la gente que lo visitara en cuestiones oficiales de otros países, iban a estar bien? ¿Qué más le daba hacer una supuesta guerra contra el narcotráfico y desatar verdaderamente fuego en varias comunidades de México? Si a él no le iba a pasar nada, tampoco le iba a pasar algo a Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Qué más le daba también a un Enrique Peña Nieto hacer y deshacer? Si podía él irse en sus 20 camionetas. Imagínate, ¿te acuerdas, no? Que tenemos una imagen de cómo Enrique Peña Nieto es custodiado por al menos 20 camionetas del Estado Mayor Presidencial. Lo peor de todo esto es que los mexicanos lo pagamos. Los mexicanos pagamos más de 8,000 millones de pesos en proteger a gente que ni conocemos y que nos puso una verdadera patada en el culo. Una patada en el culo a todos los mexicanos diciendo: nos valen madres ustedes mientras nosotros estemos bien, a la chingada. Así de sencillo. Como decía don Ignacio López Tarso, despierten ya, mexicanos. Bueno.